Muy buenos días, feliz último gran día. Pues llegó el octavo día de la fiesta, como lo mencionó nuestro Señor Jesús hace 2000 años. Hoy estamos en un día pues muy conmemorativo. Hemos pasado 7 días que representan el milenio. Para empezar, vamos a ir a la ley, a Levítico 23, por favor. Vamos a comenzar leyendo por qué estamos en este día. Vamos al versículo 37 de Levítico 23, por favor. Vamos a recordar la instrucción. Empezando en el versículo 37 de Levítico 23. Dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno en las que convocaréis asamblea sagrada para presentar ofrenda. Como sabemos, también hoy es un día de ofrenda al Señor, holocaustos y ofrenda vegetal, sacrificios y ofrendas derramadas de líquidos, cada cosa en el día que corresponde. Versículo 38. Estos habrá además de los sábados y además de sus presentes, además de todas sus ofrendas votivas y además de todas las ofrendas voluntarias al Señor. Dice en el versículo 36, 7 días te presentarás una ofrenda que hablando del día de los tabernáculos, y aquí seguidamente de los 7 días de tabernáculos dice a mediados del versículo 36, el octavo día tendrán una asamblea sagrada y presentarán una ofrenda quemada al Eterno. Es asamblea festiva, no harán ningún trabajo laboral. Es por eso que estamos en el octavo día, que es el día 23 del séptimo mes. Como ustedes saben, hace 8 días fue el día 15 del séptimo mes cuando empezó esta fiesta de los tabernáculos, que terminó ayer al atardecer. Ahora, hoy es un día muy importante en este día octavo día. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que se conmemora hoy? Como hemos venido estudiando durante todos estos 7 días, hemos disfrutado de 7 días que representan el milenio. El milenio es el tiempo en el cual viene Jesús a reinar por 1000 años y viene a quitar todo gobierno. Pero después de este milenio, ¿qué sucede después? Y eso se representa en el día de hoy. Así que para estudiar este tema, como se mencionó mi sermoncillo, ¿hay vida después de la muerte? Como sabemos, y lo hemos celebrado en trompetas, nosotros somos parte de las primicias. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de la primera resurrección. Eso se cumple antes de la venida de Cristo, al toque de la final trompeta. Después de eso sigue el milenio, que ya lo hemos estudiado durante estos 7 días, pero sigue un octavo día que representa algo después del milenio. Para ello vamos a ir a Apocalipsis 20, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Esto fue después de lo que representa la fiesta de las cabañas. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo, una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo, y Satanás, y se lo ató por 1000 años. Esto fue en la fiesta de expiación para poder iniciar el milenio, que es lo que fue la sexta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Versículo 3, y se lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo encerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones durante estos 1000 años, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Después de haber acabado el milenio, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi a las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir. Aquí está la primera resurrección, lo que comentábamos hace un momento. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Eso sucedió en estos 7 días que hemos pasado. Y en el versículo 5 dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los demás muertos? Pues todas aquellas personas que han muerto sin conocer a Dios. Todos aquellos muertos a partir de Adán en adelante.
Como sabemos, el plan de Dios del ser humano inicia en el huerto de Edén, inicia en la creación del ser humano. Y ahí es donde tenemos que ir para entender cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito del hombre. Por esa razón, hoy en día muchas personas creen que no hay esperanza, que no hay vida después de la muerte, y hay mucha confusión. Muchos confunden la primera resurrección con la segunda resurrección. Pero como sabemos, la primera resurrección tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con estos que van a reinar con Cristo 1000 años. Pero hoy vamos a hablar sobre la otra resurrección, la resurrección física. Vayamos a Génesis para entender de dónde inició esto. Vamos a Génesis 2, por favor. Perdón, antes de pasar a Génesis, nada más para enfatizar, Apocalipsis 3:21, ¿quiénes son los que van a reinar con Jesús durante los 1000 años? Para que lo pongan como referencia, Apocalipsis 3:21, donde se describe quiénes van a reinar con Cristo. Vayamos a Génesis 2, por favor, y vamos a comenzar en el versículo 5. Bueno, en el versículo 4, hablando de lo que había pasado en el capítulo 1, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el eterno Dios hizo la tierra, hizo los cielos. Versículo 5. Aún no había nacido en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta en el campo, porque el Señor, Dios, no había hecho llover sobre la tierra, como lo hemos aprendido en los sermones que hemos escuchado, ni la tierra había hombre para cultivarla, pero subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. Versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí viene la aparición del ser humano por primera vez. ¿De qué lo hizo? Del polvo de la tierra. No lo hizo como los ángeles de materia espiritual, sino lo hizo físico, corruptible. Y aquí algo muy importante, dice siguientemente, sopló en su nariz aliento de vida físico. Estamos hablando en el tema físico. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, un ser que respira aire, un ser que respira oxígeno, como nos ha explicado el señor Mortensen y también el señor Anton en su libro que es El hombre en el misterio de los siglos. Ahora brinquemos al versículo 15, por favor, del mismo capítulo. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y para que lo guardara o lo protegiera. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le dio una instrucción aquí a Adán. Dice la instrucción de parte de Dios, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿A qué se refiere? Hemos escuchado y hemos estudiado mucho el tema de qué significa ciertamente morirás. Para morir, morirás, nos explicaba nuestro ministro. El ser humano fue creado físico, por eso lo hizo de la tierra, no lo hizo inmortal. Pero Dios le dio la oportunidad de tener vida eterna y por eso puso los dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, o el árbol de la muerte que es el del bien y el mal. Ahí le dio la oportunidad al hombre para que tuviera vida eterna. No tenía vida eterna, fue hecho corruptible, fue hecho del polvo de la tierra. Porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Obedeció a Dios? Vayamos al siguiente capítulo. Vamos al capítulo 3 y vamos a ir al versículo 17 al 19. Y Dios le dijo al hombre, porque obedeciste la voz de tu mujer y no la de Dios, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comas de él. ¿Por qué dijo que no comiera? Porque iba a morir, pero no se estaba hablando de la muerte física, sino la muerte eterna. Le dice, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ahí fuiste tomado.
Él está explicando de la muerte física, porque polvo eres y polvo volverás a ser. Pero el pecado tiene que ver con la muerte segunda, como lo vemos en Gálatas 3. Ay, perdí Gálatas 3. Donde sí, la paga del pecado es muerte. Lo apunté, pero no recuerdo si me pueden ver dónde está. La paga del pecado es muerte, nada más como referencia. Gálatas, perdón, no, es Romanos 6, no es Gálatas. Es Romanos 6, 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí escribiendo el apóstol Pablo. Pero el don de Dios es vida eterna, comparando la vida eterna y la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros pecamos, de hecho nosotros ya tenemos la muerte física en nosotros desde que fuimos creados. Para cometer pecado, ganamos la segunda muerte. Cuando vino Jesús, vino a derrotar ese obstáculo que teníamos nosotros enfrente por causa de Adán. Vayamos a Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9, 27 y 28. Aquí explica también el apóstol Pablo, y de la manera que está establecida que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, hablando de cómo fuimos creados, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Los pecados que es el quebrantamiento de la ley de Dios. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que los esperan. Y en 1 Corintios 15 habla del mismo tema Pablo. Vayamos a 1 Corintios 15, versículo del 20 al 26. 1 Corintios 15. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, hablando de la primera resurrección. Puesto que la muerte, y aquí viene la explicación de los Génesis, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, hablando de la primera resurrección y hablando de la muerte eterna. Porque así como Adán todos mueren, así también Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, que es la primicia de la primera resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida, al toque de la séptima trompeta. Después el fin, cuando Él entrega el reino de Dios y al Padre, esto es después del milenio, cuando ya haya anulado todo principado, toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué dice en el versículo 26? El último enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte, ni física, ni espiritual. Jesucristo va a vencer cuando ya haya pasado todo lo primero, como es mencionado en Apocalipsis, y someta todo bajo sus pies. Para eso volvamos a Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Y vamos a leer el versículo 5 que ya habíamos leído. Dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino que hasta que se cumplieran los 1000 años, esta es la primera resurrección, la de las primicias. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. Exactamente. Porque desde Adán en adelante todos tuvieron la segunda muerte ya en sí mismos, al ver pecado a Adán. Por eso lo que leemos en 1 Corintios. Brincando al versículo 11, hablando después del milenio y de lo que estamos celebrando el día de hoy, dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, hablando de estos muertos después de Adán,
y de todo aquel que no estuvo en la primera resurrección, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte también entregó sus muertos, y el Hades también entregó sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿cómo sabemos que hay una resurrección física? ¿Cómo sabemos que después del milenio, para todas estas personas que murieron sin conocer a Cristo, sin haber estado en la primera resurrección, van a volver a vivir? Vayamos, el señor Armstrong nos enseñó lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Vayamos a Ezequiel, por favor. Y vamos a iniciar en el versículo 1 de Ezequiel 37. Aquí lleva de título el párrafo: los huesos secos cobran vida. Versículo 1 dice: la mano del Eterno vino sobre de mí y me llevó fuera por el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hablando de vivir físicamente, no hablando de lo espiritual. Y el Eterno Dios, oh Señor, dijo: tú lo sabes. Y entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes. Ese soplo de vida, eso que leímos en Génesis 2, ese soplo, el aliento de vida, nuevamente va a ser dado a estos huesos y vivirán físicamente. Y aquí explica que son físicos, porque dice: pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré un espíritu en ustedes, con espíritu con minúscula, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de vida. Y vivirán y sabrán que yo soy el Eterno. Versículo 7, profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré y aquí que subían sobre ellos tendones, y subía sobre ellos carne, y la piel se extendió encima de ellos. Estamos hablando de una vida física. Pero dice: pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu de cada persona. Oh hijo de hombre, di al espíritu que así ha dicho el Eterno Dios: oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, para que vivan. Versículo 10, profeticé como se me había mandado, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie, y un ejército grande en extremo llegó a ser. Aquí está una profecía que es para el futuro después del milenio, una esperanza que el mundo hoy no tiene, una esperanza dentro del plan de Dios que va por etapas, como lo hemos venido estudiando mediante sus fiestas, sus 7 fiestas durante el año. Cada una va a su paso. Acabamos de terminar la 6ª fiesta, que tiene que ver con el milenio. También tiene que ver con la primera resurrección, tiene que ver con nosotros, si es que llegamos a la meta, si es que vamos a perseverar hasta el fin, como dice la Escritura. Pero aquí hoy estamos recordando y estamos celebrando este evento de la segunda resurrección y del juicio, porque después de esto hay un juicio. Vayamos a Apocalipsis 20, regresamos a Apocalipsis 20, ahora en el versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí se acaba todo. Ya ahí en ese momento ya no hay físico, ya no hay nada, ya todo es espiritual. Dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí pasa la primera etapa del plan de Dios, de pasar todos a ser ya personas espirituales o seres espirituales. Hay un periodo de tiempo
que no es el tema de hoy, pero Satanás va a ser soltado nuevamente y va a probar a aquellas personas que van a resucitar nuevamente. Lo que tenemos hoy es una esperanza muy grande, tenemos algo que el mundo no conoce. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y quiere que todo ser humano se salve, cada uno a su tiempo. Esta oportunidad la tuvo Adán. Adán rechazó. Si Adán hubiera comido del fruto de la vida eterna, no pasaría lo que estamos hoy viviendo. Hubiéramos sido todos espirituales desde aquel momento en el huerto de Edén. Pero no fue así. Por eso vino Jesús, el segundo Adán, y vino a deshacer las obras que Adán había hecho. Nos vino a dar el acceso al árbol de la vida, al árbol de la vida eterna. Una gran esperanza que tenemos hoy en día y que muchos de nosotros estamos recargados en ello porque hemos perdido familia, hemos perdido gente que no conoció la verdad, gente que estuvo ajena de Dios o que fue engañado o que no conoce nada de Dios, pero van a resucitar como lo leímos en Ezequiel y como dice en Apocalipsis 25. Esos muertos van a volver a vivir físicamente y van a conocer a Dios, y nosotros, los que ya hemos gobernado con Jesucristo en el milenio, los vamos a enseñar porque ya hemos pasado 1000 años de experiencia. Y le vamos a enseñar el verdadero camino de Dios, y con la experiencia que hoy estamos teniendo como hombres físicos, les vamos a mostrar y a instruir cómo vencer a Satanás. Para eso son estos tiempos. Este es un símbolo de lo que vamos a tener más adelante. Para terminar, vayamos a Hebreos, capítulo 2. Versículo 5. Dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero, hablando del futuro. Claro que no. ¿A quién sometió al mundo venidero? Dice, del mundo venidero del cual hablamos. Pues alguien dio testimonio en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, el hombre que fue hecho del polvo de la tierra, ese hombre terrenal, ese hombre que tenía muerte, o sea, que tenía muerte física, que no era como los ángeles. ¿O qué es el Hijo del Hombre para que tengas cuidado de él? Versículo 7, lo has hecho por poco tiempo, ¿sí? Por poco tiempo, porque 7000 años para Dios es muy poco tiempo. Más bien 6000 años, 6000 años, porque ya a partir del séptimo milenio ya seremos espirituales. Dice, lo has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas las sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora, hoy, así como lo estamos leyendo aquí, o lo está diciendo el apóstol Pablo, pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, muy poco tiempo. Él fue hecho, ¿cuántos años? 30 años, fue hecho un poco menor. Ya hecho menor que los ángeles. Fue coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Brinquemos al versículo 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, sí, hemos pasado por lo que es lo primero, que es lo físico. De igual manera, él participó también de lo mismo. Él también fue ser humano, con los mismos padecimientos, con una diferencia, que él no pecó. Él no hizo lo que Adán. También de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? ¿Quién fue y habló con la mujer? ¿Por qué incitó a Eva y a Adán a comer de ese fruto? El diablo, aquí está entre paréntesis en esta versión. Versículo 15. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a la esclavitud. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, pues al ser humano. Por tanto, era preciso que todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que
somos tentados. Es una gran esperanza la que nosotros tenemos y hoy estamos recordando ese plan de Dios. Hoy culmina el plan de Dios para el ser humano. Con este día se cumple lo hecho en el huerto de Edén, cuando la muerte es sometida, cuando ya no hay gobiernos de hombres. Hoy estamos representando aquel juicio, el gran juicio del trono blanco. Así que, hermanos, ha sido una bendición estar aquí con ustedes estos 7 y este 8º día. Hay que darle gracias a Dios por tener este conocimiento y esta esperanza que hoy, en estos tiempos tan difíciles, hace falta entenderla y conocerla y creerla. Tenemos que creer que hay promesas de parte de Dios y que Dios no falla. Nos vemos el próximo año.